Pasamos al siguiente. Vamos a tener en el estado de flujo de efectivo dos metodologías. Uno es el método directo y otro es el método indirecto. Entonces vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Ventajas para el método directo. Provee información para vincular el estado de resultados y el balance general. Ahí una aclaración. El método directo va a trabajar con ambos estados financieros, con el balance general y el estado de resultados. Segundo, provee información de los flujos de entrada y salida en términos brutos. Tercero, es más fácil de entender e interpretar y es el recomendado por las normas técnicas. Es decir, la recomendación de la norma técnica es que hagamos el flujo de efectivo bajo el método directo. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este método? Se debe contar con sistemas contables computarizados para diferenciar operaciones que involucran efectivo de las que no involucran efectivo. ¿Qué quiere decir? Que toda mi contabilidad, todos mis registros contables, tengo que tener la capacidad de identificar cuáles registros han generado flujo de efectivo, entrada o salida, ingreso o egreso, y cuáles no. O sea, tenemos que hacer una discriminación de aquellas operaciones que no han generado flujos de las que sí han generado. Por ejemplo, vamos a tener en la cuenta ventas un saldo de mayor. Pónganse 1.000.000. De ese 1.000.000 para el método directo, debemos identificar cuáles son las ventas que han sido efectivamente cobradas y cuáles están a crédito. Es decir, hay que hacer una discriminación. Por lo tanto, imagínense, para una empresa chiquita que tiene 10 asientos contables, posiblemente lo podamos hacer fácilmente. Pero para una empresa que tenga un movimiento de 1.000 comprobantes al mes, va a ser un poco más difícil poder hacer este análisis. Hay herramientas que nos van a permitir, y una de las herramientas más sencillas que tenemos es la que manejamos en la codificación de nuestros comprobantes. Por eso es muy importante que se hagan los registros de manera correcta en cada tipo de los comprobantes. Recuerden, tenemos comprobante de diario ingreso, comprobante de diario egreso y comprobante de diario traspaso. ¿Y cuál es la regla de juego? Comprobante de diario ingreso cuando hay entrada de dinero, comprobante de diario egreso cuando hay salida de dinero. Es decir, con esta clasificación ya estoy manejando aquellas transacciones que tienen flujo de dinero por entrada o salida. Y los comprobantes de diario traspaso son aquellas transacciones que no implican flujo de dinero. ¿Listo? Ya les he dado un chanchullo. ¿Podemos identificar operaciones que generan flujos de efectivo? Sí, todas las comprobantes de diario ingreso y diario egreso tienen flujo. ¿Y las operaciones de diario traspaso? No. Entonces, en mi mayor de ventas, mis comprobantes de diario ingreso son las que han generado flujo de efectivo. Y mis comprobantes de diario traspaso son aquellas ventas que han sido generadas al crédito. Entonces, de alguna forma ya estoy logrando hacer esa discriminación. Otro, existe cierta dificultad de su preparación por las limitaciones de información en las entidades. Es decir, como en el método directo tengo que analizar tanto el estado de resultados como el balance general, el análisis es mucho más amplio y mucho más al detalle. Entonces vamos a requerir una fuente de información amplia de nuestra contabilidad, lo cual en algunas situaciones hay limitaciones en restricciones de una área a otra. De todas maneras, no estoy diciendo con ello que no se puede hacer el método directo. Se puede hacer, se desarrolla. Es uno de los más recomendables, pero tienen esas desventajas. Hablemos del método indirecto. Primero, es más fácil de preparar, por lo que es el más utilizado, es el más común que se va a utilizar. Interrelaciona el resultado del ejercicio con operaciones que no originaron movimiento en los resultados.
Es decir, se trabaja en base al balance general. Desventajas. Refleja los flujos de efectivo en términos netos. Complejo para el análisis de los flujos de operación. ¿Por qué? Porque no puedo determinar específicamente al detalle, como lo hace el método directo, la generación, el origen y aplicación de los fondos. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Metodología para elaboración del estado de flujo de efectivo. Tenemos que seguir una serie de pasos los cuales nos van a ayudar a realizarlo de manera ordenada en el desarrollo de nuestro estado de flujo de efectivo. Primero, ¿qué tengo que determinar? El incremento o decremento en el efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, nosotros vamos a comparar dos momentos, un estado financiero inicial y un estado financiero final. Podemos comparar los estados financieros del 2018 contra los estados financieros del 2019. Entre esos dos estados financieros, lo primero que voy a determinar si ha habido un aumento de dinero o ha habido una disminución del disponible. Eso quiere decir, primero que voy a determinar si ha habido aumento o disminución del efectivo o equivalentes de efectivo. Segundo, voy a determinar el incremento o decremento de cada una de las cuentas de balance, es decir, los dos comparativamente voy a sacar una diferencia del momento final menos el momento inicial, y eso lo vamos a ver en la parte práctica. Esa diferencia que vamos a obtener va a ser la herramienta principal para desarrollar nuestro estado de flujo de efectivo. Tercera parte, debemos hacer la eliminación de aquellas operaciones que no generan flujo de efectivo. Ejemplo, las actualizaciones que hemos utilizado el ajuste por inflación y tenencia de bienes. ¿Dónde vamos a tener actualización? Voy a actualizar los activos fijos, voy a actualizar los gastos de organización, voy a actualizar, o como se denomina, voy a reexpresar el capital social. Entonces, ese AITB que he generado es una operación que no genera flujo de efectivo, por lo tanto voy a hacer su eliminación. Otro aspecto que también debemos eliminar es la depreciación que se ha generado en la gestión o en el ejercicio. Esa depreciación tampoco genera flujo de efectivo. Otra eliminación, la amortización de los gastos de organización. También debe hacerse la eliminación. Otro que no genera flujo de efectivo, la previsión de las indemnizaciones. Entonces, esos elementos que lo vamos a ver en la parte práctica, ya debemos proceder a hacer las eliminaciones, porque esas operaciones no generan flujo de efectivo en ninguna de las tres actividades que tenemos. Cuarto, determinar los incrementos y decrementos en términos de flujo de efectivo. Una vez que hacemos las eliminaciones, esas diferencias ya están determinando incrementos o decrementos en términos de flujo de efectivo. Quinto, debemos clasificar esas diferencias netas en los tres elementos que tenemos, que es actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y sexto, vamos a estructurar el flujo de efectivo en el formato y el contenido definido previamente, sea este por el método directo o indirecto. Lo que nosotros vamos a desarrollar es el método indirecto. Regla de correspondencia. Este es uno de los elementos fundamentales para desarrollar el estado de flujo de efectivo. ¿Qué actividades son reconocidas como de operación? Aquí tenemos el balance general en sus componentes fundamentales. El activo, corriente y no corriente. Pasivo, corriente, no corriente, y el patrimonio. ¿De acuerdo? Elementos básicos del balance general. Entonces, para poder relacionar
este estado financiero con el flujo de efectivo, ¿cuál es la regla? Las cuentas de activo corriente, excepto el disponible, porque ese es el objeto de análisis en el flujo de efectivo, todas las cuentas de activo corriente pertenecen a las actividades de operación. De igual manera, el pasivo corriente, operación. El activo no corriente, donde están los activos fijos, corresponde a actividades de inversión. Pasamos al tercer elemento. Cuando hablamos de financiamiento, cuando manejemos cuentas del pasivo no corriente y afectemos el capital social por aumentos o disminuciones. Entonces, si tengo variaciones en cuentas de pasivo no corriente y capital social, vamos a hablar de financiamiento. Ahora, por forma, cuando vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo, vamos a partir del resultado del ejercicio. Por forma, este elemento lo vamos a tener en el bloque de operación. El resto de cuentas patrimoniales van a corresponder a financiamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo indicado, vamos a hacer referencia a lo siguiente. El disponible es el objeto de análisis, que si ha habido aumento o disminución del dinero que tenemos en la empresa. Este es el objeto de análisis. El resto de los componentes son los que se van a distribuir en actividades de operación, inversión o financiamiento. Hemos indicado que el activo corriente y el pasivo corriente corresponden a actividades de operación. ¿Y de qué estamos hablando? Cuentas por cobrar, almacén de mercaderías, lo que es inventario de mercaderías. Por el otro lado, nuestras obligaciones comerciales, nuestras obligaciones con el personal, nuestras obligaciones tributarias. Son de operación. ¿Cuándo vamos a hablar de inversión? Cuando yo haga inversiones permanentes. Por ejemplo, la compra de acciones en otra empresa. Cuando haya compra o venta de activos fijos, vamos a llamar actividades de inversión. Financiamiento, pasivo no corriente, préstamos financieros, financiamiento. Si en el capital social han decidido hacer un incremento de capital, financiamiento. El resultado de ejercicio por forma se va al bloque de operación, porque partimos de este importe. Muy bien. Entonces, esa es la regla de correspondencia. ¿Qué significa eso? A ver, en la primera parte del estado de flujo de efectivo vamos a tener las actividades de operación. Como les indicaba, el resultado del ejercicio va a ser el importe sobre el cual vamos a iniciar el trabajo de la realización del flujo de efectivo. Y vamos a ir sumando o restando las diferencias netas que hemos obtenido en la hoja preparatoria del estado de flujo de efectivo, que eso lo vamos a ver en la parte operativa. Entonces, a este importe vamos a ir sumando o restando lo que hemos ido determinando. En primera instancia, cargos o abonos o resultados que no producen movimiento de efectivo. Estas son las eliminaciones. Les mencionaba la depreciación de activos fijos, beneficios sociales, la reserva legal, amortización de gastos de organización, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Estas son las eliminaciones. En esta parte aplicamos lo que es la regla de correspondencia de variaciones del activo corriente y pasivo corriente. Alquileres pagados por anticipado, cuentas por cobrar, inventario de mercaderías, gastos de organización, activo corriente. Pasivo corriente, cuentas por pagar comerciales, impositivas, el ITE por pagar, IVA por pagar, IUE por pagar. A esto hace referencia las variaciones de activo corriente y pasivo corriente. Pasamos al segundo bloque.
El segundo bloque van a ser las actividades de inversión. En las actividades de inversión vamos a tener las variaciones del activo no corriente. En este ejemplo, muebles y enseres. Ha habido adquisición de muebles y enseres. Pasamos al siguiente. Financiamiento. Variaciones del pasivo no corriente y del patrimonio. En este caso ha habido aportes de capital de los socios, es decir, un incremento del capital social en 100.000. Para poder desarrollar nuestro estado de flujo de efectivo, las diferencias netas obtenidas entre el balance final y el balance inicial, esas diferencias que vamos a obtener, es información que nos va a indicar. A ver, las diferencias con signo positivo en el pasivo y en el patrimonio nos están indicando origen de fondos. Si la diferencia del año final menos el año inicial en pasivos, esa diferencia es positiva, está indicando que hemos generado origen de fondos. Pero cuando hace referencia al activo, el activo debe figurar con signo negativo, la diferencia neta, y eso nos indica que está generando origen de fondos. ¿De dónde están? Lo que quiere decir que están incrementando los fondos. Ejemplo, si yo vendo un activo, ¿ese activo va a disminuir? Sí, por lo tanto la diferencia va a ser negativa. Y al vender ese activo, ¿qué he recibido? Dinero. Entonces ha habido origen de fondos. Entonces mi diferencia neta debe ser negativo en activos y positiva en patrimonio y pasivos. Cuando ha habido aplicación, disminución de los fondos. Las cuentas de pasivo, la diferencia neta va a ser negativa. Va a ser negativa y de los activos va a ser positiva. ¿Qué significa eso? Si yo he comprado un activo fijo, ¿va a incrementar su cuenta? Sí, entonces la diferencia neta va a ser positiva. ¿Y eso ha disminuido los fondos? Claro que sí, he hecho una aplicación de fondos. Entonces, bajo esta regla, cuando nosotros elaboramos el estado de flujo de efectivo, por esta regla es que las diferencias netas del activo, solo del activo, cambiamos de signo al hacer la clasificación a las actividades de operación, inversión y financiamiento. Solamente las de activo. Las de pasivo y patrimonio van a corresponder el mismo signo en base a este análisis que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Esa es la parte básica de la teoría para la elaboración del flujo de efectivo y esto está atado a la parte práctica con lo cual vamos a desarrollar este tema. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy? El líder de excelencia vive desafiando sus propias limitaciones y disfruta la aventura de encontrar sus propias fronteras. Mientras más avanza, más se da cuenta de su potencialidad casi infinita. Miguel Ángel Cornejo. Les agradezco mucho su atención y nos reunimos la siguiente clase.